Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación por haber acudido. Es una tarde calurosa. Nos gustaría comenzar empezando diciendo que está bien que el equipo de gobierno, después de 7 años, se hayan dignado a contestarnos a un escrito, a una rueda de prensa que hemos lanzado. Pero el hecho de que un político se ponga delante de una cámara con los papeles en la mano no da ninguna veracidad a lo que dice. Esto queremos dejar claro desde un principio que no es una guerra del y tú más. Y los vecinos de Abarán no esperan de nosotros un intercambio de reproches, sino explicaciones, responsabilidad y transparencia. Después de 14 días, la verdad es que nuestro grupo esperaba algo más preparado, que un simple PowerPoint con 2 gráficas y encima sin responder a ninguna de las cuestiones que nosotros pusimos sobre la mesa. No sé si respondieron a algunas de las de vos, pero de las que nosotros pusimos no respondieron a ninguna. Y como no podía ser de otra manera, faltando una vez más a la verdad. No sabemos si por ignorancia o por intento de manipulación, pero cualquiera de las dos sería muy grave. Para empezar, el Plan General de Ordenación Urbana se aprobó definitivamente en 2004, tras las subsanaciones y reparos que se presentaron. Por ese entonces comienza la tramitación y aprobación de diversos instrumentos de desarrollo del planteamiento, la unidad de actuación, los replanteamientos y los programas de firmar ese convenio para la permuta de un terreno en un polígono como ese del ACH, que ni siquiera estaba en desarrollo. Pero es que a día de hoy ese terreno sigue sin haberse desarrollado. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿por qué directamente no se le pagó a la familia el dinero de la tasación con todo el dinero que se habían recaudado en esa legislatura de los aprovechamientos que se vendieron? Por ejemplo, los más de 600.000 euros de la vivienda de Casablanca, los más de 900.000 euros de la venta del suelo industrial del polígono de los Lucas o el 1.200.000 euros del canon del agua, que por cierto nos gustaría aclarar que eso fue un despropósito total, aceptar 1,2 millones de euros y la construcción de una potabilizadora cuando nos correspondían más de 3 millones a lo largo de los 25 años de concesión. O sea, que le quitaron el dinero a las siguientes corporaciones. Toda la información que hemos aportado, tanto en la anterior rueda de prensa como en la de hoy, está íntegramente contrastada con la propia familia, que fue la parte ganadora de este conflicto, la que dio el visto bueno a toda la información que expusimos. Ellos presentaron la reclamación de responsabilidad patrimonial el 25 de junio de 2019 y mantuvieron no una, sino 2 reuniones con el alcalde y con el concejal de urbanismo. O sea, ahí ya el alcalde le está faltando una vez más a la verdad, diciendo que solo fue una cuando fueron 2. El famoso cronograma que muestra el alcalde y Jaime en su rueda de prensa es totalmente incompleto y puede crear confusión entre los ciudadanos, que no pueden llegar a entenderlo. Los hechos son los siguientes. Para empezar, existe un solar en los pisos de Carmelo cuya obra está paralizada. En 2006, gobernando el PSOE, corporación de la que también formaba parte el actual alcalde, se firma un convenio con la familia propietaria para la permuta de ese terreno por unos terrenos en el ACH, como hemos dicho anteriormente, sabiendo que al año siguiente habrían elecciones y podría producirse un cambio de gobierno. Es decir, se tomó una decisión cuyos problemas y consecuencias podría acabar afrontándolo otra corporación. En otras palabras, unos firman, otros pagan. Nosotros creemos que esa no es una manera ni seria, ni responsable de gestionar el dinero de todos los vecinos de Abarán. Con respecto a la pregunta que nos hace el alcalde Jesús Gómez sobre qué ha hecho el Partido Popular durante estos 11 años, pues la respuesta es clara: gobernar afrontando las obligaciones que heredó del ayuntamiento gobernado por los 4 años anteriores del PSOE. Aparte de lo que hemos mencionado anteriormente, pues se tuvo que hacer frente al legado de esa compra del Hortel, varias pólizas que se dejaron sin pagar, convenios incumplidos y otras cargas que condicionaban muchísimo la gestión municipal. Por último, queremos referirnos también a las declaraciones del concejal de urbanismo, Jaime Tornero, sobre este asunto. Si realmente existían posibilidades de alcanzar una solución negociada, resulta necesario explicar, que no explicaron, por qué el procedimiento terminó prolongándose hasta el Tribunal Supremo. Primero se presentó en primera instancia, la cual se pierde. Después se lleva al Tribunal Superior de Justicia, se vuelve a perder. Y después se eleva, en el recurso de casación, al Tribunal Supremo y se vuelve a perder. Como decía, han tenido 14 días para preparar una intervención y aún así no han explicado por qué decidieron llevar este asunto a los tribunales, cuando el incumplimiento del convenio era evidente y lo único que podía provocar era un mayor coste para las arcas municipales que pagaríamos todos los vecinos de Abarán. Nuestra opinión
es que el equipo de gobierno ha estado dando patadas hacia adelante para ver si esta bomba le explotaba a la siguiente corporación. Pero no ha sido así. Y la sentencia obliga a esta corporación a pagar con costas e intereses alrededor de 500.000 euros. La familia nos informa de que tras la sentencia dictada a principios de junio de 2026, el señor concejal de urbanismo sí se ha dignado entonces a hablar con ellos y a intentar negociar. Y nos preguntamos por qué no se hizo antes. ¿Por qué no se quiso llegar a esa negociación antes de que nos llevaran una sentencia del Tribunal Supremo? Después de un pleno en el que, para defenderse, pues optaron por lanzar descalificaciones personales hacia mí, llamándome palmero y otras muchas cosas, el alcalde, como siempre, sin llamar a la atención ni al orden a su concejal, ahora salen con una rueda de prensa, pero siguen sin responder las cuestiones realmente importantes. Si había una vía para resolver el conflicto antes, queremos que nos den respuesta a por qué no fue posible, qué decisiones concretas fue la que llevaron a que el procedimiento continuara hasta el Tribunal Supremo. ¿Y se hizo todo lo posible para resolver este problema cuanto antes o, por el contrario, se dejó que el tiempo se pasara esperando que la resolución llegara más adelante? Porque no sería la primera vez que un problema incómodo se intenta dejar para el siguiente mandato o para quien gobierne después, ya que al año siguiente, como todo el mundo sabemos, en mayo se celebrarán unas nuevas elecciones. ¿Hemos estado queriendo dejar el bulto escurrir para la próxima corporación? La política no puede consistir en dejar los problemas sobre la mesa para que los resuelva el siguiente. En definitiva, nuestra prioridad no es reabrir viejas disputas políticas, sino ofrecer transparencia, que se asuman responsabilidades a los que corresponden y defender siempre los intereses del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Abraham. Y ahora, ya que por fin parecen dispuestos a comparecer y dar explicaciones, les pedimos que no se queden a medias. Que expliquen también a los vecinos qué va a ocurrir con la subvención del PIRER. Una ayuda de 1,2 millones de euros que consiguieron después de comprometer más de 120.000 euros de dinero público entre el concurso de ideas y la redacción del proyecto, y que ahora, como consecuencia de una mala gestión, nos vemos obligados a tener que devolver. Que expliquen cuál ha sido el coste total de este proyecto para las arcas municipales, incluyendo todos los gastos realizados desde su inicio. Y, sobre todo, que expliquen por qué han solicitado un aplazamiento para devolver ese dinero y qué intereses va a tener que asumir el Ayuntamiento por esa devolución. Pero también queremos que expliquen cuánto dinero vamos a tener que pagar en concepto de intereses por todo el tiempo que esa subvención ha permanecido. Pues recordamos que esa subvención está en el Ayuntamiento desde 2023, en las arcas municipales, sin que el proyecto se haya ejecutado. En resumen, podemos decir que el gobierno del tripartido en estos 7 años para el municipio de Abarán ha sido de mala gestión. Solo tenemos que ver el informe de reparos que le presentó la interventora en el último pleno a las concejalías, como no, de contratación, que las lleva el mismo que urbanismo, o sea, Jaime Tornero, y de Hacienda, que la lleva el señor alcalde, cuyos titulares son los que hemos dicho. Y, en definitiva, una gestión insostenible, el Ayuntamiento en quiebra técnica con asfixia financiera, arcas municipales vacías y, en 2 palabras, ruina financiera. Ahora, si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues podemos responder. Cuando ellos han comentado, el equipo de gobierno al Partido Popular dice, y los 11 años que vosotros gobernáis, ¿por qué no solucionaste esto? Bueno, esos 11 años, la verdad que el convenio no se cumple. Eso está claro. Si se hubiera cumplido el convenio en 2019, no se hubiera presentado la responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento. Como hemos dicho, se heredan bastantes pegas, por decir, bueno, pegas no se hacen cargas, correcto, sí, se heredan bastantes cargas, y las corporaciones en ese momento pues tenían que hacer frente a muchas. Ahí recordamos que el Orce fue poco tiempo antes de las elecciones, varias pólizas que se quedaron sin pagar. En ese momento, pues, exactamente, pues no te puedo contestar tampoco exactamente qué es lo que pensaron en esa corporación para no hacer frente a ese convenio. Pero la verdad que ese momento, entre todo lo que hemos dicho y la situación económica que también atraviesa en ese momento, la crisis que vino, que nos envolvió a todo el Ayuntamiento, se crea la ley de sostenibilidad financiera, pues la situación era bastante distinta. En 2019, como hemos dicho también, ¿no?, es cuando esta familia le solicita una responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, ya diciéndole lo que quiero es el dinero, y está dispuesta a llegar a un acuerdo, el cual los 2 mandatarios que tenemos actuales, que hemos mencionado, no han querido en ningún momento llegar a ese acuerdo con la familia.
Entonces nosotros, tanto esta rueda de prensa como la anterior, la gestionamos, nos basamos desde que la familia entra en 2019 a querer negociar con la corporación actual. Podríamos haber llegado a un tipo de acuerdo que el coste hubiera sido muy inferior al que fue y no tener que estar ahora mismo pues, viendo lo que tenemos que ver. El otro día también Jaime en el pleno dejó como entrever que íbamos a tener que sacar unos préstamos para hacer frente pues, a la gestión que ellos están llevando. Tendríamos que ver entonces cómo se aumenta también la deuda a largo plazo, ¿no? Cosa que no queríamos ver. Llevamos desde 2012, hemos visto cómo la deuda se ha ido reduciendo corporación tras corporación. Más o menos en el mismo periodo de años la deuda ha sido igual a la reducción, tanto el gobierno del Partido Popular de los últimos, desde 2012 hasta el 2019, que es cuando salimos, como de 2019 hasta 2026, que es cuando estamos ahora mismo, y ahora vamos a tener que ver cómo se incrementa. Se ha ido reduciendo la de largo plazo, la de corto plazo, en su periodo, desde 2020 que se quita la estabilidad financiera, se ha ido aumentando. Y eso, bueno, lo hemos ido defendiendo pleno tras pleno, y en las liquidaciones se va viendo, se puede comprobar cómo al final el montante de las dos deudas se incrementa, porque el corto plazo sube un pelín siempre más por encima de lo que se reduce de largo plazo. En definitiva, pues bueno, pues nosotros denunciamos que esto no se ha llevado bien, no se ha gestionado bien desde un principio, desde que ellos han podido gestionarlo. En 2008, pues bueno, pues no se cumplió tampoco el convenio, está claro, si no en 2019 no se estaría solicitando la devolución del dinero, ¿no? Eso sí quiere decirte. Claro, si vimos los 1,2 millones de euros de la devolución del PIDE, más los 500.000 de la sentencia, más ahora inminente la paga doble de casi 200 empleados, el ayuntamiento tendrá que recurrir a algo tendrá que recurrir, pienso yo. Hombre, claro, eso está claro. Y veremos a ver, claro, para recurrir a que la entidad bancaria te conceda un préstamo, tienes que explicarle cómo vas a pagar ese préstamo. Ahí es donde tendremos que ver qué pensamiento tienen, porque el otro día en el pleno, bueno, ahí se pusieron hasta a hacer promesas electorales ya, que si ellos mandaban en la siguiente legislatura iban a estar de césped, pues con la situación económica que tenemos no es, y con lo que estamos viendo, que claro, Spirax no solamente van a ser el 1,2 millones que se tiene que devolver, es los intereses que se han generado, y 1,4, 1,5 millones va a ser lo que se va a tener que devolver. Entonces tendrán que explicar ellos cómo van a hacer frente, que ya... ¿Tiene constancia el Partido Popular de que ese dinero está reservado para devolverlo? Ese dinero, si está reservado, Sí. en la liquidación de 2024 no hay ninguna, yo lo que te puedo decir por los documentos que nosotros tenemos, no hay ninguna cuenta bancaria que supere los 900.000 euros. O sea, ese dinero no está íntegramente en la liquidación de 2024. En la última, tenemos que recordar que la liquidación de 2025, que debería estar presentada en marzo de 2026, no estaba. En la liquidación de 2024, que nos la han presentado un año y medio después, ¿vale? Ya ahí se pudo ver que ninguna cuenta ascendía por encima de los 900.000 euros. O sea que 1,2 millones de euros en el ayuntamiento no estaba en ninguna cuenta. Eso es lo que sí podemos ver. Por eso es lo que le solicitamos, que nos expliquen el porqué de ese aplazamiento. ¿Se han gastado el dinero? Y si se han gastado el dinero de algo que venía destinado a algo, ¿en qué se lo han gastado? Porque eso recordamos que no se puede hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias.